A las 20 de la mañana ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y le damos los buenos días al subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Berry. ¿Cómo le va, Berry? ¿Qué tal, Paul? Mucho gusto, muchas gracias por el contacto, muy bien. Por favor, un placer, un gusto. Obviamente no podemos menos que arrancar con el tema combustibles porque el planteo del gobierno, la norma hacia los precios de paridad de exportación, en alguna medida no se logra plasmar en los hechos, porque termina manipulándose el aumento en virtud de las reservas de ANCAP, pero también en la suba del petróleo. Ese es el argumento de la oposición. ¿Cómo se explica esto? Que una norma que se pone para cristalinidad un precio finalmente termine siendo tomada por otro tipo de decisiones. ¿Cuál es la explicación que podemos dar a la opinión pública de esto? Hay una explicación y creo que es bastante sencilla de entender. Cuando usted tiene una norma que le establece cuál es el techo máximo que puede aumentar los combustibles, si usted se apartara de eso, yo diría que sí estaría tergiversando la forma de fijar los precios de los combustibles y abusando, digamos, para hacer caja para el Estado. Cuando usted al revés, en lugar de ir al techo, amortigua ese impacto por razones X determinadas, no importa, en este caso son porque hay ganancias extraordinarias de parte de ANCAP, y lo otro que ocurre es que si la ganancia extraordinaria no lo vuelco al servicio de la gente, a favor de la gente, terminan en rentas generales, tapando otros gastos del Estado de otras cosas que podemos gastar bien o mal. En otras épocas se gastó muy mal y perdimos muchos millones de dólares en otras cosas, pero no es esa la discusión. Lo que es claro es que o terminan en rentas generales o lo usamos a favor de la gente. Como no estamos afectando la estructura financiera de ANCAP porque no acudimos, no recurrimos a los recursos de ANCAP, sino a recursos extraordinarios que ANCAP generó extraordinariamente, que son finitos, ¿tá? y ahora sí. Le explico por qué fue la mitad del aumento, que esa es una de las razones. Creo que al revés, es una aplicación buena de la norma a favor de la gente, porque lo otro es decir, bueno, la letra fría y dura de la norma establece que debemos ajustar un 12%, y le ajustamos un 12%. Ahora, si tenemos forma de, con ganancias extraordinarias del propio organismo, de amortiguar ese impacto, es lo que estamos haciendo. Yo creo que otra cosa muy diferente sería, y ahí sí le admitiría que estamos tergiversando la norma para recaudar más, si lo pusiéramos por encima del PPI al aumento. Entonces sí, usted me puede decir, bueno, pero ustedes están no cumpliendo con la norma y nos están cobrando más impuestos. En este caso, usted me podrá decir, bueno, pues la norma establecía eso. Sí, pero como techo. Es decir, podemos amortiguar ese impacto. ¿Por qué? Y porque el objetivo del gobierno y todos estos cambios se hicieron para que de alguna manera el impacto del precio de los combustibles en el surtidor fuera el menos posible a efectos de tener un combustible competitivo con la región. Entonces, si podemos lograr ese objetivo con ganancias extraordinarias transitoriamente, ante una eventualidad transitoria del precio del petróleo en el mundo, ¿por qué no hacerlo? Porque necesitamos esto para rentas generales. Bueno, nosotros pensamos diferente. Las empresas públicas no deben ser caja del Estado, deben cumplir su rol, tener una ganancia, aportar, pero lo justo y necesario. No terminar sin saber qué estamos pagando, y no importa si gana mucho, recurrimos a esos dineros para tapar otros gastos del Estado. Sí, o sea que la decisión del gobierno se precipita no en el piso, sino no en el techo, sino en el piso, el precio. La decisión del gobierno es que el PPI indicaba una cosa y hemos amortiguado su impacto en función de que tenemos recursos extraordinarios de ANCAP, que de otra forma, si no, terminan en rentas generales para cubrir otros gastos del Estado. Entonces, optamos por volcarlos en favor de la gente. Y eso es lo que ha ocurrido en estos meses anteriores, y eso es lo que ocurrió en este último, donde en lugar de absorber la totalidad del aumento por PPI, digamos, por aumento de precio internacional, se absorbió la mitad. ¿Por qué? Bueno, porque esos recursos son finitos, no nos van a durar eternamente, porque la circunstancia que lo generaron también se está terminando, que es la venta de petróleo a UTE para generar energía para Brasil y Argentina. Entonces, como no sabemos tampoco cuánto va a durar la coyuntura internacional de suba disparada del precio del petróleo, no nos olvidemos, dentro de las cosas que tenemos que analizar es que hemos batido la barrera de los $90 el precio del barril, que hacía 8 años que no ocurría. Entonces, digo, a ver, hay una serie de factores que nos hacen ser cautelosos a la hora de
analizar la aplicación de precios. Sí, en Brasil Entonces, llovió decidió además. ir por la mitad. Sí, ¿Cómo? en Brasil cayó agua, que es un poco lo que hacía falta, ¿no? En Brasil cayó agua, Brasil ya no nos está comprando, Argentina sí, ayer nos estaba comprando. Obviamente que Brasil también quiere que en eventualidad de que puedan venir más adelante nuevamente comprar a otro precio y no el precio del mercado spot, que obviamente es bastante más caro. Y el jueves y viernes estará el ministro de Brasil acá en Uruguay, con el secretario de Energía y de Infraestructura. Bueno, justamente para comenzar a analizar, devolviendo una visita que había hecho Paganini hace unos días atrás a San Pablo, digo, para analizar justamente el intercambio energético entre los dos países. La realidad es que hoy ya Brasil no nos está comprando y si no tuviera que comprar seguramente nos tendría que comprar bastante menos. Sus represas se están volviendo a recuperar. Argentina sí está comprando, no a los niveles que compró durante el año pasado, pero está comprando. Pero son circunstancias extraordinarias, no podemos pensar de que con eso va a seguir siempre la situación así. Obviamente que es un negocio para Uruguay, es un bien que estamos exportando energía, pero y es bueno hacerlo, pero digo, no es una situación más que coyuntural. Entonces, esos recursos extraordinarios son finitos y hay que cuidarlos. Entonces, bueno, como no tenemos tampoco certeza de cuánto va a seguir subiendo el precio y hasta cuándo el barril de petróleo no va a comenzar a bajar, bueno, se optó por aumentar un poco. Esto también, digo, de alguna manera responde a aquellos que decían que, primero, que no íbamos a subir el combustible hasta antes del 27 de marzo, y segundo, que tendrán que dar cuenta que estamos mirando mucho más allá del 27 de marzo, que está muy cerquita. Por lo tanto, creo que el gobierno ha hecho, dentro de lo malo que es siempre ajustar tarifas o precios, lo que va más en beneficio de la gente, que son, bueno, no aumentar lo que hubiéramos debido aumentar en función de que tenemos con qué no hacerlo. Berry, la versión periodística de que hasta último momento el presidente de la República no estaba a favor de este aumento y que finalmente el criterio técnico primó, ¿es real? Hola. Sí, ¿me escucha? Ahora sí. La última parte no la escuché. No, si la versión periodística que manejaron algunos periodistas de que el presidente de la República estuvo en contra de este aumento hasta el último momento, pero la posición técnica primó en la decisión del Ejecutivo. ¿Es así como se plantea en los análisis periodísticos de esta decisión? A ver, yo no diría que el presidente estuvo en contra. Digo, el presidente es un tipo muy razonable, que analiza mucho las cosas, muy inteligente, que las piensa. Y en realidad la medida está alineada con lo que han sido las decisiones anteriores. No se tomó el camino del 100%, por esa razón que yo le digo, pero se tomó el mismo camino de utilizar ganancias extraordinarias para amortiguar el impacto en el precio del surtidor. Por lo tanto, no hay tan diferencia. Obviamente que los factores técnicos influyen y la opinión técnica y los informes influyen a la hora de tomar la decisión. Para eso están y para eso se los consulta y para eso se hacen los informes. Pero es un tema que de acuerdo, de consenso entre todos los involucrados, Ministerio de Industria y Presidencia, OPP y obviamente Economía, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia en ese aspecto. Berry, de todas maneras, distintos sectores, y discúlpeme que sigo con el tema combustibles, pero es un tema como que popularmente tiene un impacto grande, ¿verdad? Calienta el aumento de combustibles, sí, supongo, por decirlo de alguna manera. Totalmente. En las notas que hacíamos en los canales de televisión, en las estaciones de servicio, era como muy elocuente, ¿no? El efecto que produce, la sensación de que en el bolsillo algo pasa. En alguna medida ustedes lo sienten también. Sí, claro. ¿Cómo no lo vamos a sentir? Es un tema antipático, es un tema... Subir el precio del combustible, que además es un combustible en un país donde tenemos tristemente privilegios de los más caros del mundo. Sí. Digo, claro que cuesta, nos duele a todos, no hay ninguna duda de eso. Por eso el objetivo del gobierno es que el precio del combustible, poder hacer un proceso de cambio que lleve a poder alinearlo con la región y ser más competitivo. Tarea bastante difícil porque la región tiene algunas particularidades que no hacen solamente a los costos y precio final. Pero bueno, hacia ese objetivo queremos avanzar reduciendo el precio del combustible y para eso se ha hecho toda esta reforma en la cual hoy por suerte podemos hablar de PPI. Antes no sabíamos cómo se fijaban los precios.
y le puedo asegurar que no era muy diferente. La única diferencia es que se evaluaba cuánto iba a subir el barril de petróleo en el año y se calculaba el aumento. Si el barril de petróleo bajaba, como ocurrió durante muchos años, era ganancia para ANCAP, que ni siquiera volvía al contribuyente, porque el precio del combustible no bajaba, nunca bajaba, siempre subía. Entonces, hoy tenemos un método de fijación de precios transparente, que nos ha tocado en suerte un mundo de pandemia, y ahora, saliendo de la pandemia, con la suba constante y permanente del barril de petróleo, y que aplicar ese sistema implica aumento permanente, sí, nos hubiera gustado que fuera con disminución del precio del barril, entonces el PPI caía y todos los meses íbamos haciendo caer el precio del combustible. Berry, usted... Yo todavía pienso que podemos llegar a ver ese escenario, que lo quiero ver además. Bueno, desde el gobierno se ha dicho que se puede llegar a ver, pero un poco más a largo plazo. Claro. ¿Y usted considera que esta suba puede afectar la votación del referéndum? No, yo creo que no. Yo creo que la gente vota por otras motivaciones. El Uruguay es un país republicano, con conciencia democrática, y la gente va a votar por otras cosas. Va a votar por si está mejor o peor que antes con la LUC, si tiene más seguridad, si la educación ha mejorado, si tiene más libertades. Yo creo que ese es el razonamiento que va a hacer la gente, y no si el combustible o la tarifa de tal o cual está más cara, más alta. Creo que todos los gobiernos tienen la misma situación con relación a la aplicación de tarifas. No es un tema caprichoso, es un tema de la economía, y muchas veces, como en el tema de los combustibles, de costos del mundo. No hay otra. Nosotros somos tomadores de precio, no podemos pensar de que podemos fijar el precio que querramos, porque el producto que refinamos lo tenemos que importar y el precio lo ponen otros. Entonces, la gente va a votar en el referéndum por otras motivaciones, y yo creo que en esas motivaciones está claro que la gestión del gobierno tiene una amplísima aceptación en la población, y es claro que la LUC ha tenido beneficios ya en lo que hace a la vida de los uruguayos en estos años y medio que lleva de aplicación, y no ha tenido casi ninguna de las cosas malas que se le han dicho, o ninguna de esas cosas tan bárbaras que habían dicho que iban a ocurrir y que no ocurrieron, y que el ejemplo más simple que tenemos es el de la portabilidad numérica, que hasta el día antes que estaba en vigencia la portabilidad nos decían que estamos vendiendo ante él, que éramos unos vende patrimonio del Estado, y que lo único que buscábamos era favorecer a las multinacionales. A la semana se dieron cuenta que el que más se había ganado era Antel, y salieron a decir, pero no queremos una empresa pública tan fuerte. Yo sí quiero una empresa pública fuerte, pero no tomamos medidas para favorecer o perjudicar a Antel o a los privados. Las tomamos porque son decisiones que apuntan a tener más derechos y más libertades. Yo quiero ser dueño de mi número y tener la libertad de llevármelo a la compañía que me brinda el mejor servicio. ¿Está mal eso? No, está bien. Bueno, Antel es la mejor, y bueno, bienvenido Antel. Yo aplaudo que Antel sea la mejor, y otros aplaudirán que sea una compañía privada. Creo que lo de la portabilidad demostró las mentiras que se dicen atrás de buscar el voto para el referéndum. Por ejemplo, privatizar la educación. ¿Alguien me puede explicar en qué artículo de la LUC está que vamos a privatizar la educación? Y a propósito de eso, Berry, algunos dirigentes del Frente Amplio, cuando critican a la ley de urgente consideración, cuando cuestionan a la LUC, dicen que con esta ley se deja la puerta abierta para que privaticen el Portland, y hasta se puede privatizar ANCAP. Andrés Lima, el intendente de Salto, lo ha dicho en Twitter, por ejemplo. ¿Ustedes qué responden a eso? Eso es un disparate y una gran mentira. La LUC no tiene ningún artículo vinculado al Portland, ni ningún artículo vinculado a ninguna privatización de ninguna empresa pública. Y además, le aclaro, eso está dicho o por desconocimiento, ignorancia, o con mucha mala fe. Yo no quiero juzgar cuál de las dos opciones son, pero la verdad llama la atención que un intendente diga semejante cosa, y que cuando se le pregunte por las razones titubee y termine no diciendo nada. Pero le digo más, tampoco, ya que vamos al tema Portland, tampoco hay una intención privatizadora de parte de ANCAP para el área de Portland, su división Portland. Lo que hay es la búsqueda de una asociación, de un privado que compre parte del paquete accionario de ANCAP, y terminemos haciendo una asociación. ¿Por qué? Porque es insostenible que un área no esencial, como es el Portland, sigamos perdiendo 250 millones de dólares como llevamos perdido hasta ahora, 10 millones aproximadamente de promedio por año. Entonces, es insostenible.
Y si no se hacen inversiones, vamos a un colapso en alguna de las plantas de Portland. ¿Cómo vienen Entonces, en ese plan de hacer negocios se con viene- privados? se está trabajando, hay muchas empresas interesadas que compraron pliegos para conocer la situación patrimonial, financiera y productiva de la empresa, y se está avanzando. Esperemos que a fin de año tener bastante avanzado, si no terminado el proceso de asociación. Pero es un proceso de asociación en un área no esencial, donde se le garantiza a todos los trabajadores la fuente de trabajo. No, a ver, más garantías que eso, no. Se dicen cosas que no son con tal de obtener un voto, y eso es lo que debilita la democracia. Creo que debemos discutir por lo alto, tenemos diferencias, la vamos a tener con el Frente Amplio, pero discutamos las cosas con argumentos serios, con argumentos reales. Berry, con ustedes hay siempre muchos temas, ¿no? Industria, energía, minería, es amplísimo. Muchos. Y el tiempo se nos va de las manos, pero TLC con China, Turquía, ¿cuál es el estado general de la industria uruguaya? Que hace un tiempo que no se habla de la industria en general, que tiene cierto temor con estos TLC y su futuro. El estado de la industria uruguaya es bueno, todos los indicadores están dando crecimiento en casi la totalidad de las áreas de nuestros bienes exportables. Hemos recuperado la plantilla de trabajadores y se han generado, por ejemplo, en el último mes 50.000 puestos de trabajo. Hemos superado la barrera de lo que fue el 2019. En 2019 se perdieron 58.000 puestos de trabajo. Después vino la pandemia que parecía que iba a terminar con todo, y sin embargo hoy el país está nuevamente en esa senda de bajar todos los indicadores de desempleo, sube el índice de ocupación. La industria no es ajena a eso, y la industria ha colaborado mucho en eso. Hoy lo que exportamos se exporta bien, Uruguay está produciendo, está recuperada la situación. Obviamente que también atrás de esto hay un manejo de Uruguay de la pandemia que hizo que la actividad productiva del Uruguay no se paralizara, y eso es un diferencial con relación a otros países. Por lo tanto, yo le diría que la salud de la empresa es buena. Que hay algunas dificultades, sí, las hay, como sabíamos desde que asumimos. Que se está trabajando en resolver esas cosas. La Dirección Nacional de Industria está haciendo un muy buen trabajo, y creo que estamos en el camino correcto. Así que se resta que en los próximos años podamos seguir creciendo y generando más empleo, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, una última pregunta, Berry, antes que se nos vaya el tiempo. ¿El hidrógeno verde es una quimera o es una realidad para el Uruguay? No, es una realidad. A ver, el hidrógeno verde es el energético ambientalmente sostenible, digamos, que el mundo ha elegido seguramente para comenzar a sustituir la quema de hidrocarburos en lo que respecta sobre todo a transporte pesado, digámoslo así, e industria. Es decir, el hidrógeno verde está pensado más que nada para transporte de carga de pasajeros o de cargas, y ómnibus, aviones, camiones, barcos, y para la industria. Es una tecnología que se está desarrollando, que aún es cara, pero que está avanzando rápidamente. Lo que tiene Uruguay son ventajas comparativas en relación a otros países muy fuertes. ¿Por qué? Bueno, porque para generar hidrógeno verde necesitamos energía eléctrica renovable. Y Uruguay tiene vientos y tiene sol. Y tiene una capacidad instalada de energía renovable que hoy lo ubican, por ejemplo, entre eólica y solar, estamos segundos en el mundo después de Dinamarca en relación a nuestra población, ¿no? Está claro. Por lo tanto, tenemos ventajas comparativas, nos ubican entre la grilla de países potencialmente exportadores de hidrógeno, al igual que Chile, que Brasil, que Australia. Pero bueno, estamos avanzando. Lo que parecía lejano cada vez es más cercano. Uruguay está avanzando en un piloto que nos va a llevar a ver circular en nuestras rutas y en nuestras calles camiones o ómnibus a hidrógeno. El piloto seguramente va a ser lanzado este mes, y esperemos que en el 2023 esté operativo. Se va a construir una planta de generación de hidrógeno y para abastecer a esa flota, que en principio el Estado apunta a que sean 10 ómnibus, 10 camiones, una inversión de 10, 12 millones de dólares, pero el llamado va a ser abierto a que otras empresas puedan presentar algo más grande, y a su costo, digamos. Lo que va a poner el Estado es eso, y es una forma de empezar a medir las capacidades del país en esa materia. Ojalá funcione, ojalá nos vaya bien, y ojalá comencemos a descarbonizar a partir del hidrógeno, que es el gran objetivo, porque en definitiva
de cuidar el medio ambiente se trata cuando buscamos este tipo de alternativas, ¿no? Y además de autoabastecernos de energía. Berry, vio que dicen que las conversaciones empiezan y culminan en el mismo punto antes de cerrar. Bueno, a propósito Cecilia, de combustibles, vio que el movimiento Un sí. Solo Uruguay obviamente salió ayer a criticar este aumento y a volver a demandarle al gobierno que tenga en cuenta el sector productivo. ¿Hay alguna iniciativa orientada hacia tener precios diferenciales para el sector productivo? No, hoy no se está pensando en eso. Lo que se está pensando es en que el combustible llegue al sector productivo con un precio competitivo. Por eso toda la reforma de combustible que comenzamos el año pasado y que este año va a continuar y que esperemos que sea lo más rápido posible, entre los cuales está la reforma de ANCAP también, ¿no? Y entre los cuales está, por ejemplo, bajar el factor X de ANCAP, que son 3 pesos en el combustible, y que el área de Portland se lleva alguna parte importante de esos 3 pesos. Claro. Por Pero eso no un está precio también, diferencial para distintos sectores, siempre bajando a nivel genérico el precio del combustible, lo que usted está diciendo. En principio le diría que sí, lo que hay es buscar también aliviar la carga que tiene algún combustible, por ejemplo el gasoil, con el fideicomiso se están analizando alternativas. Si de eso se trata, sí estamos analizando esas cosas, pero no estamos pensando en un precio diferencial, no. Bien. Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, gracias por su tiempo. Obviamente el tema combustible será el tema principal en estas horas, ¿verdad? Pero hay mucho más para hablar con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó. No, gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Buenas Bien, jornadas. Berry.